preocupados, nos tiene preocupados en lo cotidiano, en cómo se hace para sobrevivir en este contexto tan adverso. Primero era la motosierra, ¿sí? Y después de la motosierra, bueno, la pérdida del poder adquisitivo del salario, el parate total que hay en el consumo, cómo siguen aumentando los precios de algunos bienes y de algunos servicios. El combustible siguió aumentando, ahora no tienen que informar de los aumentos, pero siguió aumentando. Todos los lunes se remarca el precio de los alimentos. Estamos en ese tema muy ocupados, cada uno en su vida personal, pero al mismo tiempo está todo lo vinculado con la macro, que ahora nos trae de la mano este salvavidas de plomo, que es el supuesto salvataje de Estados Unidos a la Argentina, del que tenemos muy poca información. Vamos a hablar de estos temas y de cómo está pensando una parte del campo nacional y popular una propuesta para los argentinos de cara al futuro. Porque esto es lo que vemos, la nube negra, el nubarrón, que nos está tapando. Pero bueno, queremos creer que hay otras posibilidades y hay un futuro. Vamos a charlar con Silvina Batakis, ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano de la provincia de Buenos Aires. Lo hemos hecho muchas veces, así que gracias, Silvina, por atendernos. Andrea te saluda. Hola. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Silvina, un poco me extendí en la presentación porque en realidad antes de pensar y de que nos cuentes en qué agenda están trabajando, vimos una nota muy interesante que se publicó este sábado en Página 12 acerca de una alternativa al plan de Trump, del colega David Cufré, acerca del Grupo Atenas. Queremos charlar de eso con vos. Antes me gustaría, bueno, un diagnóstico de este momento, ¿no? De esta situación en la que nos encontramos, con la economía de los hogares, de las familias, de las pymes estropeada, y con esta expectativa que tiene un sector acerca de este salvavidas de plomo, le digo así yo, disculpas si no les gusta, de Estados Unidos. Sí, a ver, en primer lugar, por supuesto, la microeconomía, que es lo cotidiano, lo que le pasa a la familia, al empresario, sí, al comerciante, al productor, está, la verdad, en una situación muy angustiante. Y por otra parte, la macroeconomía también está en una situación endeble. Entonces, hoy estamos en una situación en donde no está funcionando la microeconomía de cada uno de los argentinos, y la macroeconomía no nos da mucha esperanza de que esto vaya a mejorar. Y me parece en ese sentido que escuchar lo que dijo Bessent sí, fue medio blanquear algo que Caputo no quiso decir, que es que estamos en una crisis muy grave de liquidez, ¿no? Lamentablemente ahora tenemos que escuchar al ministro de Economía o el secretario del Tesoro de Estados Unidos para enterarnos cómo está la situación en Argentina o cuáles son los siguientes pasos que van a existir en Argentina en materia económica. Pero básicamente él lo definió como crisis severa de liquidez en la macroeconomía. Y esto básicamente se llega a este punto porque hay un plan económico que era quimérico, como dijo el primer viceministro de Economía de Milei, en donde no tenía sustento este plan de estabilización o programa de estabilización, y esperaban una endogeneización de dólares de todos los argentinos, que no sucedió, y básicamente construir un plan económico basado simplemente en lo quimérico no iba a dar resultado, y es lo que está sucediendo. Ahora, Silvina, vos hablabas de Bessent, ¿no? Que blanqueó lo que no se atrevió a decir Caputo, ¿no? Pero hoy el presidente dijo que nos van a sobrar los dólares. ¿Cómo era, Víctor? ¿Cómo era que dijo? Nos van a salir los dólares por las orejas, Silvina, prepárense. Sí, la verdad que es increíble. No se entiende, ¿no? Claro. No, pero además las expresiones, ¿no? Me parece que los argentinos la están pasando mal, que los que todavía no la están pasando mal, por ahí no ven un futuro tan alentador, y tenemos este tipo de expresiones en un presidente que se suma, por supuesto, a lo que fue el Movistar Arena, o al ministro de Economía gritando el dólar flota, ¿no? Sí. Como burlándose de la gente. La verdad que
que me parece increíble, pero si bien las formas me parecen repudiables, yo la preocupación que tengo, y me parece muy estremecedor, que es qué es lo que se viene después de mañana, ¿no? Y por supuesto después del 26 de octubre, pero de mañana en particular, porque supongo que ahí conoceremos un poco más las condiciones que se le impondrán a Argentina para que venga este rescate tan fuerte de parte de Estados Unidos. Claro, porque de hecho el presidente habló de que tenemos oro, litio, tierras, uranio, energía nuclear, petróleo, gas, campo. A mí también me preocupa, Silvina, y me imagino que a los que nos están escuchando también. Es como, bueno, tenemos todo esto a cambio de los dólares, ¿sería algo así? Sí, bueno, Besen también dijo que Argentina era un negocio, ¿no? Era comprar barato para vender caro, ¿no? Así que en ese sentido creo que podría ser algo de estos condicionamientos lo que tiene que ver con nuestras riquezas naturales. Yo sí digo, bienvenida a las inversiones. Argentina necesita invertir mucho para que nuestra matriz productiva genere puestos de trabajo, ¿no? Y no seguir comprando en el exterior, generando puestos de trabajo en el exterior. Pero esa inversión que necesita Argentina tiene que ser una inversión estratégica para los argentinos. Hoy Argentina es un negocio estratégico para Estados Unidos, por lo que viene diciendo Bessent. Entonces, en ese sentido me preocupa. Bienvenida a las inversiones, por supuesto, pero nos tiene que servir a los argentinos. Si no nos sirve a los argentinos, la verdad que efectivamente estamos rifando el país. Bien. Quizás, hola Silvina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Víctor Mastrangelo te saluda. Todo bien, Víctor, gracias. Un gusto, como siempre, hablar con vos. Quizás, si tenemos que establecer una diferencia fundamental entre lo que está planteando el gobierno desde el punto de vista doctrinario o ideológico y lo que se está planteando desde los sectores nacionales y populares, estamos entre dejar todo en manos del mercado, como plantea el mileísmo, o hacer una planificación estratégica de lo que el Estado y el mercado tienen que hacer. Mira, yo tengo la obsesión de planificar. Me parece que si uno no planifica y en esa planificación no tiene claro los objetivos, es muy difícil diseñar la política pública, ¿no? Y después evaluarla también, ¿no? Entonces me parece que la planificación es necesaria. Todos los países del mundo planifican, desde China, por supuesto, pero también planifica Francia, también planifica Estados Unidos. Esto que estamos viviendo hoy en Estados Unidos, el cambio estratégico de política hacia Latinoamérica, tomando a Argentina, si querés, como ejemplo, pero también el cambio estratégico que está haciendo con el resto del mundo, incluido principalmente China, son planificaciones, ¿no? Entonces me parece que uno necesita planificar. No tiene que ver esto con una ideología de si sos comunista o no sos comunista. Me parece que en la vida todos planificamos y me parece que eso también lo necesita un país. Pero sí también me parece importante decir que el rol del Estado, luego de esta ausencia tan fuerte que está teniendo el gobierno nacional y el esfuerzo que están haciendo las provincias, los municipios, en particular la provincia de Buenos Aires con Axel, lo que queda claro es efectivamente que el Estado es necesario. Todos queremos un Estado más eficiente, eso está clarísimo, porque el Estado ocupa buena parte de nuestra vida y buena parte de la economía, tiene un peso importante en el Producto Bruto Interno de cada uno de los países y el nuestro en particular. Entonces necesitamos que sea un buen Estado, que nos ponga en un sendero de modernidad, pero sobre todo en un sendero en Argentina en particular, que sea en clave productiva y en clave federal, ¿no? Yo creo que la solución y ponernos en un camino de desarrollo tiene que ver con eso, ¿no? Con aprovechar las oportunidades que tiene todo el territorio de Argentina. Bien. Estábamos comentando esto del grupo Atenas, y vos estás coordinando el grupo Atenas que está preparando una suerte de plan quinquenal para la Argentina, Silvina. Sí, el director ejecutivo es Martín Polera, que me viene acompañando a mí desde hace años en distintos ámbitos laborales. Y lo que nosotros decimos es necesitamos esto, ¿no? Necesitamos planificar, creemos en eso y estamos elaborando estrategias que tienen que ver con la macroeconomía, por supuesto, con la producción, con distintas áreas dentro de la producción. El sector agropecuario es súper importante, tenemos gente especializada en eso, también tenemos gente especializada en defensa, en ambiente. Somos un grupo de profesionales con trayectoria que, por supuesto, creemos en una determinada política ideológica y desde ahí queremos hacer un aporte. Sí decirte también que hay muchos espacios en donde estas cosas se debaten y la verdad que bienvenido sea y ojalá todos en algún momento podamos encontrarnos para poder hacer estas propuestas que entendemos que es para que Argentina mejore, ¿no? Y para dejar de rifar el país. Pero es una propuesta de de un proyecto económico para gobernar la Argentina y tener
a mano herramientas, así lo entendimos nosotros. Y además con participación de todos los sectores de lo que es Unión por la Patria o Fuerza Patria, ¿verdad? O sea, de sectores vinculados a Axel, al masismo, al kirchnerismo. ¿Esto es así? Mira, nosotros a lo largo de toda nuestra trayectoria nos hemos cruzado con muchísimos profesionales y muy buenos profesionales de todos los espacios, y eso es lo que se fue sumando, y con eso fuimos armando el Grupo Atenas, lo que te decía antes, abogados, ingenieros, economistas, que sí tienen distinta participación política en distintos espacios, pero estamos todos trabajando para hacer una propuesta que en definitiva también termine en normativas, ¿no? Que eso es lo que se necesita para después concretar las acciones políticas. ¿Y el tema de los dólares? ¿Qué piensan sobre el tema de los dólares, ¿no? Que siempre es el problema en la Argentina? Sí, tal cual, ese es siempre el problema. Bueno, ya lo dijo Cristina, ¿no? Cuando asumió a Milei, dice el problema es los dólares en Argentina. Nosotros lo que estamos convencidos es que vivir de prestado no se puede, las reservas en Argentina son muy bajas, y esas reservas que tenemos son prestadas mayormente. Nosotros necesitamos generar más exportaciones, cuidar nuestra producción y que esa producción llegue al mundo, y para eso necesitas varias reformas, y en eso estamos trabajando. Sí, en el tema de los dólares hay como un problema, estimo yo, que a trabajar a largo plazo, que es un poco la mentalidad que se ha impuesto en el país, a los argentinos en general, más allá de la clase social a la que pertenezcan, de que el dólar es para ahorrar o comprar cosas grandes y el peso es para la cotidiana. Sí, es como los dólares son el stock y los pesos son el gasto corriente, Ahí ¿no? está. Eso diríamos los economistas. Exacto. Sí, también es entendible, dado los procesos de inflación que ha tenido Argentina, que todos tratás de protegerte un poco de la inflación, y la moneda dura, la moneda que te sirve de stock, que te sirve para protegerte o para comprar las cosas grandes, como vos decís, que en definitiva es capitalizarte, se hacen en dólares. Es una mentalidad que yo creo que tenemos que entenderla, y que cuando uno diseña un plan la tiene que conocer, que me parece que fue el desconocimiento que tuvieron en este gobierno también, o quisieron creer que eso no iba a suceder con ellos, y en definitiva es lo que siempre sucede en Argentina. Esas cuestiones más de protección económica, culturales, bueno, varios elementos, se cambian pensando el mediano y largo plazo. La verdad que va a ser muy difícil que eso en el corto plazo cambie, pero uno tiene que diseñar un plan sabiendo eso. Es la caracterización que tenemos de la economía argentina. También nuestra economía argentina, es cierto que al tener una clase media tan grande, con un consumo fino respecto de lo que son los otros países de Latinoamérica, y también nuestras aspiraciones de ser un país industrial, que lo somos, hacen que cada vez que el Producto Bruto crece mucho el consumo en importados, y también crece mucho el consumo de bienes de uso, de bienes de capital en Argentina para esa producción, ¿no? Bueno, todo ese entramado que es histórico en Argentina se puede cambiar, pero a mediano y largo plazo. En el corto plazo uno tiene que saber que eso es así y diseñar un plan que sea conducente en ese sentido. Hay un problema grave, que es, ni hablar, el endeudamiento que tiene el país por delante, que es todo un laberinto ver cómo se sale de esto. Pero también hay otro problema, que es el endeudamiento de las personas, de las familias, que además de que no llegan a fin de mes, se están endeudando cada vez más. Ustedes tienen, y es un problema a resolver por el próximo gobierno, sin duda, ¿tienen ustedes un estimativo, o vos tenés un estimativo, de en cuánto más o menos está endeudada promedialmente cada argentino? Sí, lo que se dice es que en promedio aproximadamente cada argentino adulto está endeudado en 3 millones de pesos, lo cual es un montón, porque obviamente hay una clase social que no está endeudada y otra que supera ampliamente ese monto, o que los endeudamientos se empiezan a hacer o con las expensas, o con las cuotas del cable, o con las cuotas de los pagos de los impuestos, ¿no? Empiezan a generarse deudas que por ahí no son exigibles tan rápidamente, pero que sí generan, por supuesto, preocupación. Yo, respecto de lo que vos decías de cómo va a ser en el 2027, o qué pensamos, la verdad es que yo creo que el terreno va a ser totalmente estéril, lo que va a dejar este gobierno, pero que todavía no sabemos la magnitud ni la profundidad de esa sequía, ¿no? Claro. Entonces, diseñar hoy es muy difícil. Sí creo, convencida absolutamente de que tenemos que estar preparados, y por eso tenemos que trabajar. Claro, todos imaginamos que va a ser peor. Sí, lamentablemente creo que sí. Con respecto al endeudamiento, con respecto a había versiones incluso de que podrían utilizar el swap para pagar la deuda el año que viene. Bueno,
no se sabe nada, ¿no? Ajá, no, o sea, son especulaciones, sí, lógico. Sí, pero en principio algo de eso se decía, ¿no? Que el swap que viniese de Estados Unidos iba a servir básicamente solamente para pagar los vencimientos de deuda, lo cual eso hace que el riesgo país caiga, porque el riesgo país, como vos sabés, es lo que te mide el riesgo de caer en default. Entonces, si te traen un swap de Estados Unidos, que la única condición va a ser, o la única posibilidad de utilización va a ser pagar deuda, ya eliminas el riesgo del default, ¿no? Claro, pero tenés un nuevo deudor, porque no es un swap, así liquidarlo de una para pagar deuda, no había pasado acá en la Argentina. Bueno, se pagó una parte del tramo de China. Los swap tienen dos tramos, solamente para que se entienda esto, ¿no? Un tramo contable y un tramo activo. El tramo contable es como, por ejemplo, cuando en el 2009 llegó el swap de China y no se utilizaron eso, sino que simplemente contablemente aparecen las reservas del Banco Central que tienen más reservas. El tramo activo es cuando vos le pedís autorización a ese país, el che, necesito utilizar parte de esa divisa, y ahí se pidió autorización a China y se pagó al Fondo Monetario Internacional y se hicieron algún otro pago, ¿no? Con China. Entonces, ese pago sí es una deuda, ya pasa a ser una deuda y además paga intereses. Y hay que pagársela al país que la ofrece. Exactamente. Me da un poco de preocupación, ¿no? Que Estados Unidos, ¿qué nos va a pedir a cambio de esa deuda? Hay otro problema, que es que lo que pretende Caputo, según entendí, de lo que decía es que baje el riesgo país para que eso le posibilite acceder a los mercados secundarios de deuda. Ahora, en las condiciones en las que está Argentina y sabiendo que el riesgo país baja en virtud de que el swap es para pagarle básicamente a los fondos que invirtieron amigos de Besen. ¿Puede Argentina seguir endeudándose en los mercados secundarios? ¿Le van a prestar y en qué condiciones le pueden llegar a prestar? Más allá de que baje un poco el riesgo país. Sí, si el riesgo país baja a números, no sé, por decirte 500 puntos, la tasa de interés que pagaría Argentina por hacer una emisión sería esos 500 puntos más lo que paga el Tesoro de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que ellos estarían tentados, porque además se dedican a eso, ¿no? Sepamos todos que no tenemos un ministro de Economía, ¿no? Tenemos un ministro que se dedica a la mesa de dinero, ¿no? Claro, y de eso como Besen. Sabe, de eso, exacto, y necesitan pagar a todos con quienes trabajaron alguna vez, ¿no? Todos vienen de ese sector, que es lo que salió a decir algún diario de Estados Unidos, y salieron los demócratas a criticar muy fuertemente, ¿no? Yo creo que ellos van a estar tentados de emitir más deuda, para eso necesitan autorización del Congreso de la Nación, así que en ese sentido también es muy importante la elección que tengamos ahora, ¿no? Para que no se pueda abrir esa puerta. Pensemos que ya tenemos una deuda a 100 años, ¿no? Que fue emitida por el gobierno de Macri, con el mismo equipo económico, y después de eso se sumó, bueno, la del Fondo Monetario, la primera, la segunda. La verdad que tenemos un nivel de deuda que es muy fuerte y no se generaron nunca las condiciones para crear o generar recursos genuinos, divisas genuinas para el repago de esa deuda. No hay ninguna posibilidad. Bien. Bueno, Silvina, muchas gracias por tu tiempo y por atendernos. No, por favor, hasta luego. Buenas tardes. Silvina Batakis, ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano de la provincia de Buenos Aires. Muy interesante todo lo que nos estuvo comentando. Subrayar o ampliar un poco la información del Grupo Atenas. Me pareció que era... hacía mucho que no veía una nota vinculada con una propuesta acerca de cómo salir de todo esto. Obviamente falta muchísimo, o sea, faltan 2 años para el 27, falta saber, como decía recién Silvina, en qué condiciones va a dejar el gobierno nuestra economía, la microeconomía y la macro, pero que haya un montón de gente del campo nacional y popular trabajando. Debe haber otros grupos, estaría buenísimo, ¿no? Que podamos